Hoy es necesario primeramente poder entender como creyentes que estamos ante un tema de suma gravedad y relevancia en el mundo cristiano, ya que este es un tema crucial, sobre todo en un tiempo como en el que vivimos actualmente, donde las corrientes de pensamiento modernas y las seducciones del mundo amenazan con desviar a muchos de la verdad del Evangelio. La apostasía no es solo una posibilidad lejana, es un peligro presente y activo, un riesgo que acecha en las sombras buscando a quien devorar. Recordemos lo que nos dice Dios por medio de su palabra en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy por hoy, como cristianos, nos encontramos en una encrucijada donde debemos aferrarnos con firmeza a nuestra fe, con conocimiento, discernimiento y sobre todo velando en todo momento para no ser llevados por vientos de doctrinas que nos alejen de la sana enseñanza. Entonces, es aquí donde muchos nos preguntamos, ¿cómo podemos entonces permanecer firmes? ¿Cómo podemos protegernos y proteger a nuestros hermanos en la fe de este peligro inminente? A lo largo de este estudio exploraremos aquellas señales de alerta que nos brinda el apóstol Pablo. Asimismo, veremos cómo podemos fortalecer nuestra fe y así poder ser luz en medio de toda la confusión y el engaño que nos rodea. Para comenzar, debemos tener presente que en la actualidad vivimos tiempos como nunca antes en la historia de la humanidad, ya que gracias a la tecnología y al Internet es factible poder tener acceso a muchos sermones y estudios bíblicos, y es precisamente por esta misma razón que es de vital importancia el que conozcamos y aprendamos acerca de la verdad de Dios, la cual está revelada en su santa y poderosa palabra. Por consiguiente, es nuestra responsabilidad como cristianos tener la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, lo bíblico de lo antibíblico o de lo que suena bíblico, las doctrinas que provienen de Dios o las doctrinas que son tal como lo declara el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Entonces, primero debemos tener presente que los falsos maestros son engañosos. Veamos con mucha atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tal como podemos observar, esta profecía subraya de manera categórica la importancia de mantenerse firmes en la fe y en la sana doctrina, rechazando de esta manera aquellas enseñanzas falsas y engañosas. Cabe resaltar que siempre van a existir dentro de la iglesia un grupo de personas que comenzarán a seguir a estos falsos maestros y sus enseñanzas. Es por ello que podemos ver al apóstol Pablo declarando algo muy verídico, no un supuesto o una posibilidad, y esto es la verdad de la apostasía en los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, lo dice claramente la palabra de Dios, y es que habrán muchos que abandonarán la fe. La palabra apostatarán viene del griego aphistemi, que significa apartar o partir, irse. Aquí se refiere a una salida con una total y completa intención y deliberada desde una posición anterior. Por tanto, podemos notar que se refiere a aquellas personas que llegan muy cerca de la verdad que salva, pero luego se apartan de ella. Del mismo modo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo usó este verbo cuando se refirió a algunos que oyen el Evangelio como semilla que cae de un suelo pedregoso. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Un apóstata no es alguien a quien le es difícil creer, sino una persona que deliberadamente abandona la fe bíblica que en un principio había profesado. Por tanto,
Un apóstata es una persona que rechaza de manera premeditada e intencionada a nuestro Señor Jesucristo desde las filas de la iglesia. Entonces, a continuación veremos el carácter previsible de la apostasía. Cabe resaltar que como creyentes no debemos sorprendernos acerca de la apostasía en las iglesias, ya que tal como nos dice Dios por medio de su palabra, el Espíritu dice claramente: lamentablemente, la apostasía fue y sigue siendo una realidad dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, podemos ver que la apostasía es previsible y a su vez inevitable, ya que siempre habrá quienes respondan temporalmente al Evangelio. No obstante, eso no significa que tengan una fe genuina en Dios. Es por ello que no debemos sorprendernos cuando este tipo de personas se apartan del Evangelio. Debemos recordar aquellas palabras del apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Nos dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es necesario que como verdaderos cristianos recordemos que no todos aquellos que dicen Señor, Señor, son verdaderamente de Él. Asimismo, no todo aquel que aparente una gran espiritualidad es necesariamente un nacido de nuevo. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, nos dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, es de vital importancia que como creyentes entendamos la diferencia entre la profesión verbal y la verdadera fe, la cual se manifiesta por medio de nuestra obediencia a Dios. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo advierte contra el autoengaño espiritual, destacando de esta manera que solo el reconocimiento verbal de Jesús como Señor no es suficiente para garantizar la salvación, ya que lo verdaderamente esencial es tener una relación transformadora, íntima y personal con Dios. Por consiguiente, la autenticidad de la fe se podrá ver solo por medio de una vida consagrada y de una vida de obediencia hacia la voluntad de Dios. Y es allí entonces que podremos entender con mayor claridad la gran apostasía, la cual se levantará y se intensificará cada vez que estemos más cerca al regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a continuación, veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2. Nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, quizá muchos nos preguntemos: ¿qué características presentan los falsos maestros? Tal como lo dice la palabra de Dios, que algunos apostatarán de la fe. Debemos tener presente que son personas usadas por Satanás para impartir una falsa enseñanza y de esta manera alejar a las personas de Dios. Los falsos maestros son engañosos, buscarán conscientemente engañar. Los falsos maestros son hipócritas y mentirosos. Para presentar sus enseñanzas demoníacas, Satanás utiliza personas engañadoras para impartir sus mentiras, pudiendo ser este tipo de hombres guías religiosos, aparentando ser buenos y devotos. Algunos pueden incluso llegar hasta ser pastores o líderes de una iglesia o escribir grandes libros y comentarios teológicos. Sin embargo, aunque tengan una máscara de religión o incluso de cristianismo y utilicen una máscara de piedad, debemos tener presente que este tipo de personas no sirven a Dios, sino a Satanás. Asimismo, la palabra de Dios nos habla que estos falsos maestros tienen la conciencia cauterizada.
Los falsos maestros pueden llevar a cabo su hipocresía porque sus conciencias han sido destruidas. La conciencia es la facultad que confirma o condena una acción. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas acerca de esto en el libro de Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 15. Nos dice la palabra del Señor: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los falsos maestros apartarán a algunos de la fe. Aquí veremos cómo se describe la apostasía, siendo esto para identificar la triste realidad que algunas personas actuarán como Judas y se alejarán de nuestro Señor Jesucristo para perderse en la eternidad del infierno. Son hombres usados por Satanás para impartir una falsa enseñanza y de este modo alejar a las personas de Dios. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, en otras palabras, con seres humanos. Veamos con mucha atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿cuándo pasará todo esto? Tal como nos menciona la palabra de Dios, sucederá en los postreros tiempos. Por tal razón, podemos ver claramente que es una de las señales de los últimos tiempos. Entonces, a continuación veamos acerca del origen de la apostasía. Los apóstatas son en realidad víctimas de espíritus demoníacos, presentadores de mentiras de las profundidades del infierno. Así que las falsas enseñanzas son algo mucho más que aberraciones humanas, son nada menos que doctrinas de demonios. Esto nos indica que no es enseñanza acerca de los demonios, sino que es una enseñanza hecha por los demonios. Satanás y sus agentes han elaborado toda clase de teologías engañosas para confundir y engañar a la iglesia del Señor. Por tanto, recibir las falsas enseñanzas que contradicen la verdad de las Sagradas Escrituras es ser enseñado por demonios y poner de esta manera tanto nuestra mente como nuestra alma en peligro. Es por ello que no es de extrañar que la palabra de Dios advierta contra aquellas personas que se expongan a la falsa doctrina. Asimismo, podemos ver que en su segunda epístola el apóstol Juan escribió acerca de qué es un apóstata. Los apóstatas son influenciados por espíritus demoníacos, los cuales presentan muchas mentiras directamente de las profundidades del infierno. Y es que Satanás y sus demonios han elaborado toda clase de teologías engañosas para confundir y engañar al pueblo del Señor. Veamos con atención lo que nos dice por medio de las Escrituras Sagradas en 2 Juan capítulo 1, versículos del 7 al 11. Nos dice la palabra del Señor: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tenemos que rescatar a quienes están bajo la influencia de la falsa enseñanza como arrebataríamos un pedazo de madera del fuego, teniendo cuidado de no quemarnos nosotros mismos. La palabra de Dios es muy clara al decirnos en el libro de Judas capítulo 1 versículo 23, nos dice la palabra del Señor: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, a continuación, tengamos presente que la mejor mentira es la que tiene un poco de verdad. Primeramente, debemos tener presente que cualquier cosa que se oponga a las Escrituras puede ser el punto de partida de la enseñanza demoníaca. La idea de que cualquier mérito humano es necesario para la salvación es un distintivo de las religiones falsas, siendo esto como la religión del mérito humano versus la religión del mérito divino.
Entonces, es aquí que veremos acerca de el error de la apostasía. La apostasía es un peligro que siempre está presente en la iglesia, y es por esta razón los creyentes pueden evitar aquellas enseñanzas embusteras que alimentan las falsas doctrinas, prestando mucha atención a la palabra de Dios. Es de saber que harán bien en prestar mucha atención a la advertencia, la cual se nos presenta en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tal como podemos notar, a los falsos maestros se les puede reconocer porque contradicen completamente todos aquellos principios y enseñanzas que se nos da por medio de las Sagradas Escrituras. Por tanto, podemos seguir viendo que la apostasía es un peligro latente, el cual siempre se encuentra presente en las iglesias, y es por ello que se encuentra un llamado urgente a la vigilancia espiritual. El apóstol Pablo advierte que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, seducidos por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este no es solo un evento futuro, sino una realidad presente, un peligro que acecha constantemente a la iglesia. Por consiguiente, como verdaderos cristianos y fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro deber permanecer siempre alerta y firmes en la fe. Debemos reconocer la seriedad de la apostasía, no como una simple diferencia doctrinal, sino como una desviación fatal del verdadero evangelio, el cual puede llevar a muchos a la perdición. Recordemos que la apostasía es una obra sutil de engaño, y es por esta razón que es esencial equiparnos fuertemente de la palabra de Dios, así como mantener siempre una relación íntima y personal con Dios, permitiéndonos así el poder discernir entre la verdad del Evangelio y la falsedad. La palabra de Dios nos dice claramente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, nos dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Enfrentemos este peligro inminente no solo con temor, sino con una determinación renovada de abrazar y proclamar las verdades del Evangelio. La palabra de Dios nos exhorta en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 23, nos dice la palabra del Señor: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que nuestra respuesta a este peligro no sea de complacencia, sino de compromiso a edificar siempre en base a la sana doctrina y en la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo también, Padre amado, le pedimos que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo y que podamos predicar su palabra, tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.